Compañeros que tenemos todo el día la comunidad en la boca. Cáritas es comunidad, construimos comunidad, nada sin la comunidad, ¿no? O sea, este no es un tema que emerge así nuevo, el FOESA pone la comunidad en el centro, no. Lo nuestro es siempre la comunidad. Como bien ha dicho Pedro, también, de alguna manera, este informe apuntala la idea de la sociedad de la desvinculación, transitando a la sociedad del miedo, pero estamos en una realidad que no nos es desconocida, o sea, porque lo vemos y lo palpamos cada día, ¿no? Yo lo que os pido es, además de un poco de misericordia con este que me ha tocado hablar aquí de cosas que vosotros sabéis más que yo, situaros en la idea de, bueno, en este análisis que vamos a compartir, algunas cosas no son nuevas, evidentemente, pero en este análisis, poniéndonos en la idea de somos Cáritas, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? A la luz de todo esto que estamos diciendo. O sea, ¿qué nos toca hacer en este ámbito de comunidad y vínculo? A lo mejor que no estamos haciendo, ¿vale? Entonces, desde ahí os comparto algunas de las reflexiones que se basan en lo que Pedro estaba compartiendo, ¿no? Este chiste dice, nos hablan de avances y de procesos, pero lo que hace falta es ir para otro lado. Me gustaba esta viñeta porque todos los informes que en el mundo hay dicen que hay cosas que van bien, hay cosas que van mal, pero la pregunta es ¿hacia dónde? ¿No? Y a ver si esto de comunidad y vínculos tienen que ver con el hacia dónde, ¿vale? Un poco... yo, de una manera breve, voy a hacer este recorrido. Primero, destacar dos ideas que ya han sido dichas, sobre el fenómeno de la desvinculación, qué está pasando. Segundo, algo de lo que el modelo social que estamos construyendo puede tener que ver con lo que tenemos que hacer como Cáritas. Tercero, el paradigma ético, es decir, porque lo que el informe habla, el informe dice, no se me oye, ¿no? ¿Se me oye al fondo? Bueno, lo que el informe dice, lo que desvela es un paradigma, una manera de ver el mundo que hay detrás. Luego hablaremos del cuidado como un elemento que viene emergiendo en los últimos tiempos y que está presente también en el informe, cuando lo leáis lo veréis y qué nos pide. Y luego, por fin, de la espiritualidad, que aunque un informe sociológico habla de sociología, también hay una invitación a un determinado tipo de espiritualidad, ¿vale? Bueno, del fenómeno ha sido dicho mucho ya. Bienvenidas, sentaros. Bueno, el fenómeno de la desvinculación o de la... lo analizamos porque es un fenómeno, como ha dicho Pedro, que tiene que ver con la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Ya sabemos que la pobreza es mucho más que lo económico y que la falta de vínculos, todos sabemos por las personas a las que acompañáis, que no solo deteriora afectivamente, sino que también resta mecanismos de afrontamiento de las dificultades en la vida. Y eso es lo gordo, ¿no? Eso es lo gordo. Por eso es importante. No queremos generar vínculos para estar a gusto y cantar y que bien estamos y todos calentitos, que es muy importante, ¿no? Pero nos interesa generar espacios donde la gente mejore su capacidad para afrontar los riesgos. Y luego, ese no acceso a los espacios comunes lo que hace es un debilitamiento del capital social. Y el capital social es de todos, ¿vale? Recordar lo decía Pedro, no se trata, no son las personas, es el sistema lo que está fallando. El capital social es de todos. Cuando se debilita, no solo se debilita de las personas que pueden acceder a espacios comunes, sino de todos y de todas, ¿vale? Y luego que los vínculos tienen también que ver con los derechos. Seguro que Ana luego habla de ello, ¿no? Los vínculos no son algo natural, que sí lo son. Habla el informe FOESA, me gusta esta palabra, el imperativo relacional, ¿vale? Al imperativo de la justicia se tiene que unir también el imperativo relacional. La justicia va de la mano de la vinculación. La justicia y lo humano. Porque el vínculo no sustituye el discurso de los derechos. De alguna manera lo que dice es los derechos tienen que ser ejercidos, respetados y garantizados desde lo común. ¿Me explico lo que quiero decir? Digo, porque alguien podría decir, estos de Cáritas ahora van a cuidarse a sí mismos y no.
Seguimos creyendo en espacios donde de manera comunitaria se ejerzan los derechos y se defiendan. La comunidad como espacio de fraternidad. Se ha dicho, frente al escudo que tenemos en la cultura mediterránea y española en particular, los vínculos familiares parece que van resistiendo, ¿no? Pero aumenta la desconfianza con los desconocidos, ¿vale? Claro, la dificultad es que ¿cómo vamos a generar proyectos comunes con otros desde la desconfianza? Imposible, porque aquí la confianza entre los vínculos familiares se da por supuesta o no, pero la cuestión es, si tenemos que construir sociedad con otros, con los distintos, la desconfianza entre los extraños genera un problema. Y ojo, vamos a decir también, un riesgo que podemos tener como Cáritas, Es decir, nosotros la comunidad de Cáritas, con los de Cáritas, con los que piensan como nosotros, viven como nosotros, rezan como nosotros, y que luego tenga la vertiente de, gracias a Dios, no somos como nosotros. Bueno, esa como una alerta que todo grupo humano tiene que tener. El informe habla de estas dos palabras. En el prólogo del informe territorial lo tenéis: inclusión y enraizamiento. Necesitamos generar espacios que incluyan, que sean puerta abierta y que enraicen hacia abajo. Es decir, espacios donde la gente encuentre no solo cobertura de necesidades, sino raíz para construir el árbol de su vida, ¿vale? Porque si no hacemos eso, lo que hacen los grupos suelen acabar, como estaba hablando Pedro del identitarismo, ¿no? Creando esos enemigos imaginarios, esa fragmentación social. No. Queremos crear espacios donde la gente se sienta en casa, raíz para su vida, ¿vale? Pues ese es el gran desafío, ¿no? Fortalecer lo colectivo desde la construcción de proyectos comunes diversos, ¿vale? Ahí tenemos todo el reto de la construcción comunitaria fuera de nuestros ámbitos eclesiales. Cosas que se han dicho del modelo social y que pueden tener que ver con lo que nos toca hacer a Cáritas, ¿no? Ya se ha dicho que estamos pasando del estado de bienestar, en el cual el Estado es el único responsable del bienestar de los individuos, ¿vale?, a una corresponsabilidad más colectiva. Al Estado le seguimos pidiendo un papel, dice el informe. Le seguimos pidiendo el papel de los servicios básicos de calidad, ¿vale?, que es la garantía de los derechos humanos. Segundo, la financiación, ¿no? Se apuntaba la necesidad de una reforma fiscal en clave más redistributiva. La regulación del mercado, y hay una apuesta también por la regulación específicamente del mercado de la vivienda. Eso debe estar en manos del Estado. Y luego la coordinación territorial para evitar las desigualdades entre territorios. Entonces, eso sería lo que le tenemos que pedir al Estado. Pero el bienestar colectivo es tarea de todos y de todas. Y nosotros, como Iglesia, como Cáritas, tenemos nuestra aportación, ¿vale? Pero digamos que pasó el tiempo en el que se confió que con un Estado fuerte se garantizaba el bienestar de los ciudadanos. Necesitamos un Estado fuerte, pero necesitamos el compromiso de las comunidades, de todos los espacios comunes y comunitarios de la sociedad. Y luego se decía también, esto Pedro lo comentaba ahora, que estamos en unos servicios sociales en transición. Es verdad que puede ser más de pensamiento que de realidad, pero es verdad que los servicios sociales dicen, hombre, hasta ahora hemos respondido a necesidades básicas, ¿no?, la red de último recurso, y estamos transitando, o nos gustaría transitar, hacia los servicios sociales como capacitador de espacios comunes, relacionales, que den pertenencia y favorezcan la participación, ¿no? Porque ya hay muchas realidades que apunta el informe, como que no son las necesidades básicas como las hemos entendido toda la vida. Ahí tenemos la exclusión digital, la inseguridad residencial, la soledad no deseada, la precariedad laboral. Entonces, no se trata solo de que tenemos que dejar de atender las necesidades básicas. No, tenemos que ir aprendiendo a dar respuesta a las necesidades de las personas desde lo comunitario, ¿vale?, que es algo que está también en nuestro modelo de acción social, ¿no? Lo único que yo he traído aquí, no porque vamos a poner en cuestión los servicios sociales, sino porque ¿qué papel nos está jugando a nosotros tocar como tercer sector, como Cáritas, ¿no?, en una sociedad
que le pida al Estado que los servicios sociales hagan eso. ¿Qué nos toca a nosotros? Luego lo del paradigma ético, quería compartir con vosotros también algo que se lee en el informe. Fijaros, bueno, paradigma se entiende la palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la palabra paradigma? ¿Sí? Paradigma es algo que, por ejemplo, aquí entre nosotros somos buena gente, ¿no? Y confiamos los unos en los otros, ¿sí? ¿Sí? Decidme que sí. Sí. Somos buena gente, ¿no? No haríamos mal a nadie, ¿no? Bueno, si nos vamos luego a la comida, cogeremos la cartera al bolso del portátil por si acaso, ¿no? Bueno, en realidad el paradigma es lo que está debajo de lo que decimos a veces, ¿vale? Lógicamente tenemos que hacer los esfuerzos de coherencia y hay que ser prudente con las cosas. Pero quiero decir, el paradigma es algo que está detrás de la manera de ver el mundo, ¿vale? Y de todos un poco, aquí no vale decir. Bueno, entonces, el paradigma de la autosuficiencia que citaba Pedro es el paradigma del individuo autónomo consumidor, ¿vale? De alguna manera, el individuo es el soberano de su vida, de sus bienes, puede hacer lo que quiera, y el otro es competidor a mis deseos, compite con mis deseos. Ese es el gran paradigma que está guiando hoy en día en nuestra sociedad y seguramente algo a nosotros también, ¿no? Y a nosotros. El valor clave va a ser siempre la autonomía, ¿no? Por eso la libertad es lo que más se promete, ¿no? Los políticos lo que prometen es, en general, más libertad, ¿no? Porque lo que necesitamos es que un individuo se comprometa, o sea, que le dejemos en paz lo más posible, ¿vale? Política de la motosierra. Y bueno, pues este individuo autónomo hace un contrato social, ¿no? Hace un contrato social, yo voy a renunciar a algo de mi libertad por mi seguridad, por cubrir mis riesgos, ¿vale? No porque crea que vale la pena juntarme con otros, porque me hace más humano, sino porque de alguna manera, bueno, de cierta manera egoísta, ¿no? Las democracias liberales lo que hacen es institucionalizar esos espacios, ¿no? Y, bueno, ¿por qué? Porque el hombre consumidor no se ocupa de lo común, está demasiado ocupado en hacerse a sí misma, la mujer consumidora, el hombre consumidor. Y pone hombre y no es casual, ya lo veremos después, ¿vale? Que se ocupe el Estado, ¿no? Entonces, este paradigma está detrás de eso, de la respuesta a la pregunta, ¿usted cree que el Estado debe proteger? Sí. ¿Usted cree que está pagando demasiado impuestos? También. Deberíamos pagar menos, pero el Estado debe proteger, ¿vale? Claro, este paradigma pues tiene poco de responsabilidad, ¿no? ¿Y qué pasa con lo público y lo privado? Que la solidaridad queda reducido al ámbito de lo privado. O sea, que cada uno haga lo que quiera. A veces podemos contagiarnos algo de eso, ¿no? Es decir, en mi tiempo libre, si yo quiero, pues qué bien, ¿no? Qué virtuoso es hacer un voluntariado. Y está muy bien, ¿no? Pero bueno, suele detrás de esta privatización también del voluntariado, como si no tuviera incidencia en la vida pública, esa privatización nos resta fuerza, se queda una solidaridad muy emotiva, que incide poco en las estructuras, ¿no? Y acaba con la desconexión institucional, ¿no? Porque la exaltación de lo privado, de la libertad, ¿no? Va de la mano muchas veces o sea, el espacio de lo privado es el espacio de la libertad plena y el Estado que viene a quitarme libertad, ¿vale? Me quita libertad, ¿no? Porque no hace más que poner normas y a menos Estado mayor libertad. Bueno, eso es el paradigma que está detrás en nuestro país y en todo el mundo en la actualidad, ¿no? Claro, el gran problema es quién cuida de los lejanos, ¿vale? Porque ya hemos dicho que la familia cuida de la familia, ¿vale? Pero ¿cómo cuidamos de los lejanos? ¿Cómo cuidamos de gente a la que no conocemos y que está en una situación de exclusión en la cual yo no estoy? ¿Cómo podemos cuidarles? Muchas veces ni les vemos, ¿no? Pues hay una llamada fuerte al cuidado de los bienes comunes, ¿vale? El cuidado de los bienes comunes. Cuando yo cuido la calidad de los bienes públicos a disposición de los ciudadanos, estoy garantizando que todos pueden tener acceso, ¿sí?
Si yo cuido que no haya dos sistemas de protección, dos sistemas educativos, unos para ricos y otros para pobres, estoy cuidando sin conocer a personas que tienen necesidad de un sistema público de calidad. ¿Sí? Vale. Frente a este paradigma emerge el cuidado. En este cuadro, que se llama El juramento de los Horacios, ¿qué veis ahí? ¿Qué veis en ese cuadro? ¿Qué representa? A ver, algún valiente, alguna valiente. ¿Qué veis? La protección, ¿no? ¿La protección de quién? El que está en el medio, que está intentando proteger a los ciudadanos y a los soldados, ¿no? Puede ser, protección. No es exactamente así, pero bueno, un 5 sobre 10, bien, gracias. Bien. Están los hombres que van a recibir las armas para defender. Van a recibir las armas, sí, Y ahora así. están las mujeres cuidando. Así es, ¿no? Fijaros, se van a la guerra estos tres, ¿eh? Son los hijos, el padre se está dando las espadas y fijaros, se van a la guerra porque la política es también la guerra y es cosa de hombres, ¿vale? Entonces, fijaros además todas las líneas rectas que hay, ¿no? El saludo romano, ¿no? La defensa de lo público, de la patria, de la libertad, está en manos de los hombres de la vida pública. Y aquí, en esta otra esquina, fijaros todas las líneas que son, ¿no? Como curvas, así parece que están todas las mujeres languideciendo en el cuidado del hogar, ¿no? Me gusta este cuadro porque define cómo hemos entendido la sociedad durante siglos. Últimamente lo que ha emergido es un paradigma nuevo, el paradigma del cuidado, que dice cuidado. Los valores del cuidado tienen que incorporarse a lo público. No solo es una llamada a la igualdad entre varones y mujeres, que por supuesto lo es, sino también a que cuidado, porque el cuidado tiene que ver también con lo público. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, nace emerge el paradigma del cuidado que nos reconoce sobre todo, ya no como seres autónomos que nos vamos a hacer a nosotros mismos por nuestros méritos, sino como el ser humano como un ser vulnerable, dependiente, necesitado de cuidados, ¿vale? Es una antropología cristiana, por otro lado, no es la antropología de la Iglesia. El ser humano como ser eminentemente frágil, que necesita de otros para todo. Nadie vive solo. Entonces, bueno, está esta apuesta por un contrato de cuidados, ¿no? Es una idea que hay que ir construyendo, nos contaba en la presentación del informe Foysa a John Tronto. Bueno, ese derecho al cuidado como que tiene que ir estructurando el rol de lo público, de las instituciones públicas, de las políticas públicas, ¿vale? Y el camino hacia un modelo más ecosocial que ahora veremos incorporando algunas perspectivas. Lo que propone el informe habla de este tránsito del bienestar al bien cuidar. ¿De qué va esto? Bueno, y citan los valores que han emergido desde el ecologismo, ¿no? Que decide toda la tradición que hemos recuperado gracias al Papa Francisco en la Iglesia, ¿no? Y del feminismo, que es el habernos alertado que frente a la sociedad del crecimiento, de la aceleración, de la innovación, de la autonomía, de la libertad, frente a eso no hay construcción social sin los valores del cuidado, la igualdad, la interdependencia, ¿no? Por eso hace alusión al feminismo, ¿no? Porque nos ha venido a recordar, cuidado, porque la sociedad hay que construirla de otra manera, ¿no? El cuidado es cuestión pública. Y del ecologismo, pues lo mismo, porque esa lógica de dominación, de sobreexplotación de la naturaleza, de la madre tierra, pues ya lo hemos dicho, ¿no? No hay 2,5 planetas, ¿no? Y lo que se pone en el centro es la vida. ¿Qué cosas hacemos en Cáritas que ponen en el centro la vida? Y a la hora de discernir, optemos por ellas, ¿vale? ¿Cómo bien cuidamos desde Cáritas de todo eso? Es decir, siendo agentes constructores de bienes comunes de justicia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, tenemos algo que decir de cómo se construye la justicia pública. Es más,
Tenemos que ser agentes capaces de construirla. Segundo, siendo agentes de cambio, ¿no? Exigiendo de cambio y transformación social. El Estado sigue siendo el garante de los derechos humanos, por mucho que quieran convencernos de lo contrario. Tenemos que apuntalar ese rol público de defensa de los derechos, de garantía de los derechos de las personas que ven vulnerados sus derechos. Y tercero, siendo agentes de la comunidad, que es lo que aquí nos ocupa, ¿no? Generando contextos habilitantes donde las personas puedan ser cuidadas y reducir su vulnerabilidad. De alguna manera, estos tres elementos como que emanan muy claramente del informe, muy claramente. Ser agentes constructores de bienes de justicia, ser agentes de cambio en clave de derechos y ser agentes de generar contextos donde las personas puedan encontrar también sentido. Por eso se trae aquí el tema de la espiritualidad, que hay una mención explícita, ¿vale? Y se habla de espiritualidad para la transformación social. Se habla de la necesaria, no sé, como de volver a la ecología integral, ¿no? No es una moda pasajera de una idea que se le ocurrió a un papa progre, ¿vale? La ecología integral es una manera de entender el mundo, de entender y entendernos que sin la búsqueda del equilibrio personal, interpersonal, planetario, no hay humanidad, no sobrevivimos. Todo está conectado y la vida debe ser cuidada. Y ese ejercicio es un ejercicio espiritual. ¿Estamos llamados solo los católicos a eso? No, porque es una espiritualidad humana, ¿no? Segundo, una espiritualidad que empuje al cambio, ¿no? La espiritualidad verdadera conecta con lo interior, ¿no? Y en lo interior nos hace trascender. Y cuando uno trasciende, quiere ir más lejos. Sale de sí. ¿Se entiende? ¿Sí? El tercero, y ahí sí que me parece que lo digo en clave creyente, el encuentro con Dios, con nuestro Dios, con el Dios de Jesús, es encuentro con la vulnerabilidad humana. Y al revés. El cultivo del encuentro con la vulnerabilidad humana nos hace encontrarnos con Dios. Esta aportación, esta manera de vivir la espiritualidad es necesaria para la Iglesia y la tiene mucha gente, ¿no? De alguna manera somos un poco corresponsables en la Iglesia de facilitar que tantas personas se encuentren con Dios, ¿no? A través del encuentro con las personas que sufren. Bueno, es un elemento que construye comunidad. Todo esto lo estoy contando porque creo que construye comunidad. Luego hay una llamada a la conversión espiritual, a no estar quietos frente a la tendencia que puede decir nosotros ya sabemos lo que hay que hacer espiritualmente, llevamos 2000 años, ya sabemos cuál es la verdad y nosotros no vamos a cambiar, lo que tienen que cambiar son los otros, ¿no? Bueno, simplemente tener tenemos un camino siempre de crecimiento espiritual, de permanente conversión personal e institucional, ¿no? Y luego una espiritualidad que rompe barreras, ¿no? De hecho, el encuentro auténtico con el otro, seguro que tenéis experiencia, es una auténtica experiencia espiritual. Lo digo porque hay espiritualidades que pueden caer en la espiritualidad de estoy a gusto conmigo y la verdad es la que se cultiva en mi grupo. No, me va a ser difícil encontrar verdad en otro sitio. Bueno, pues no. Necesitamos una espiritualidad acogedora, que rompa barreras. Que lo que pase en los grupos donde estemos, personas contratadas, participantes, voluntarios, sacerdotes, laicos, que lo que pase ahí sea un verdadero encuentro, una verdadera experiencia espiritual. Porque fuera, esto hace falta. Hace falta. No es solo voy a anunciar a Jesucristo explícitamente fuera para decir que la Iglesia... Eso hay que hacerlo. Pero, ojo, porque lo nuestro es también generar espacios espirituales
de intercambio recíproco, horizontal, donde todos aprendamos y crezcamos. Y frente a esa espiritualidad más intimista, más desencarnada, hay espiritualidades que sí, que pueden caer en ese pecado, o nosotros también podemos caer en ese pecado, ¿no? De arrodillarnos mucho, pero desentendernos, ¿no?, de todo lo que no sea que atañe a nuestro grupo cerrado, ¿no? En suma, con Fratelli Tutti diríamos una espiritualidad que crea fraternidad, que es la espiritualidad auténticamente cristiana. Pues yo de la presentación voy a poneros algunas frases que he encontrado en el informe que creo que puede circular a quien quiera tener un resumen de lo que tiene que ver con comunidad. Y aquí lanzo algunas preguntas y podrían ser 100.000. Podrían ser 100.000 preguntas. Yo dejo alguna por si a alguien le sirve. Dicho esto, tenemos la organización, las Cáritas Diocesanas, parroquiales, etc., orientadas hacia la construcción de vínculos y comunidad. Bueno, es siempre tarea pendiente, pero es una pregunta que nos toca hacernos. ¿Tenemos espacios comunitarios en los que se comparte la vida? Personas contratadas, voluntarias, participantes, donde se trabaja el cambio social. ¿Podemos tenerlos? Claro que podemos tenerlo. Por si nos hace pensar, ahora que os tocará pensar, ¿vale? Porque os va a tocar pensar los retos y yo lanzo preguntas si sirven. ¿Los espacios de encuentro con personas son adecuados? Podríamos pensar en espacios más comunitarios. Además de reforzar los grupos parroquiales, que también. ¿Qué entendemos por construir comunidad? Una reflexión, un diálogo siempre pendiente, ¿no? ¿Estamos profesionalmente preparados para ser animadores de la comunidad? ¿Para cuándo nos vamos a tomar en serio trabajar las necesidades espirituales de las personas participantes, rezar juntos? Cosas que seguro que sobre el papel hacemos, pero que nos cuesta hacer. ¿Pero para cuándo? Vosotros lo sabéis, o sea, muchas personas tienen muchas dificultades, pero tienen una rica espiritualidad, tienen sus fuentes, ¿no? Y sin embargo, no encontramos esos espacios. O sea, y habría 1000 preguntas que podemos hacernos todos y todas, ¿no? La cuestión es, ahora, con todo esto, que ya sé que no he dicho nada nuevo, pero que bueno, que resuena la música de lo que el informe pone sobre la mesa, ¿qué nos toca hacer como Cáritas? Sabiendo que hemos hecho mucho, sabiendo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero yo creo que quien no trata de pensar desde otros sitios, ¿no?, corre el riesgo de como de ir más despacio, ¿no? Entonces seamos, no sé, valientes a la hora de compartir, pues, nuestros miedos, que los tenemos, nuestra necesidad de cambio, porque yo creo que la sociedad que dibuja el informe FOESA, no hacía falta el informe FOESA para que lo supiéramos, es una sociedad que nos necesita así. Nos necesita esencialmente como tejedores de vínculos para que las personas accedan a los derechos humanos más básicos. Pues hasta aquí por mi parte. Muchas gracias.